Y va a pasar exactamente lo mismo si aplican más 155 o si aplican lo que apliquen. Buenas noches. Más de 4 horas de declaración de Jordi Cuixart, más de 4 horas de exhibición de unos modales mejorables. El separatista ha sido reprendido por la mesa del tribunal por el lenguaje, digamos, vulgar que empleaba. El presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha considerado que las interjecciones coloquiales no son propias para los oídos de una sala de la justicia. El que fuera líder de Òmnium Cultural no se ha quitado el traje de activista en ningún momento y ha negado la violencia. La evidente violencia que se produjo y se produce a diario en Cataluña, y tampoco se ha quitado el disfraz de víctima, exactamente igual que los 10 anteriores acusados que declararon antes que él. Incluso se atreve a lanzar amenazas ante la justicia. Asegura que si el 155 vuelve a la región, la respuesta civil sería la misma. Jordi Cuixart y luego Carme Forcadell, los dos testigos que cierran su ronda y hacen de teloneros, seguro que involuntarios, del gran día mañana miércoles, con Rajoy, Tardá y Sanz de Santamaría como testigos. Más noticias en titulares. Aluvión de decretos de Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 28 de abril. Este viernes es el último Consejo de Ministros y el Gobierno prepara la mayor oferta de empleo público de la historia. Se pueden superar las 30.000 plazas, medida electoralista sin duda que en la oposición ya critican. En 8 días pretenden hacer lo que no han hecho en 8 meses. Se confirma Josep Borrell, actual ministro de Exteriores, será el candidato de la formación a los comicios del Parlamento Europeo del 26 de mayo. Siempre ha sido la opción favorita de Pedro Sánchez para ello y en las filas socialistas celebran la decisión. Una persona como Borrell vaya a estar desempeñando puestos de responsabilidad en el Parlamento Europeo o, si fuera posible, en la futura comisión, a mí desde luego como español me da mucha tranquilidad. Ciudadanos se lanza a pescar candidatos para sus filas en otros partidos. Mira hacia el Partido Popular y hacia el Partido Socialista. Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes Regionales, con el Partido Popular a Castilla y León, y Joan Mesquida al Congreso por Baleares. Miembros socialistas critican duramente estos movimientos. Un partido que lo recoge todo, pero que va muy en consonancia con su naturaleza, como digo, mudable. La Fiscalía de Madrid solicita 3 años y 3 meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, para Cristina Cifuentes, por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado caso Master. Repasaremos todos los detalles. Se hace pública la lista de los países más saludables de todo el mundo. Para la realización de este informe se han tenido en cuenta factores como la esperanza de vida, los ambientales o la alimentación. Ojo, porque España desbanca a Italia. ¿Quieren saber en qué puesto? No se lo pierdan, porque les va a dejar boquiabiertos. Militares españoles evitaron una masacre islamista en Mali. Repelieron durante la madrugada de este domingo el ataque terrorista contra el centro de adiestramiento. Analizaremos el papel clave de las tropas en nuestra sección del Mundo en Guerra. Séptima jornada de juicio. Hoy ya se han sentado en el banquillo los últimos acusados, Carme Forcadell y Jordi Cuixart. Con estas declaraciones se da paso a la fase testifical. Jornada en el Supremo en la que hemos visto actitudes fuera de lugar. El primero en sentarse en el banquillo ha sido Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium Cultural ha declarado con un lenguaje vulgar en multitud de ocasiones, hasta que Marchena le ha llamado la atención. Como viene siendo habitual en el juicio, los separatistas se muestran como víctimas ante el juez. Yo soy un preso político, no soy un político preso. Dice no tener conocimiento de las leyes, pero tiene que saber que la ignorancia no exime del cumplimiento. Termina por inventarse las leyes. No tengo un conocimiento en profundidad del número de las leyes o de las no leyes. El derecho a votar en Cataluña se gana votando. Cuixart rechaza las declaraciones que le hizo al juez Llarena. Mi declaración delante del juez instructor fue condicionada al impacto emocional, que es muy grande cuando entras en prisión.
Además, asume que el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum, sin embargo... Y a mí me consta, el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum de autodeterminación de Cataluña y no hay ningún tipo de duda y por lo tanto nunca hemos incumplido con ninguna ilegalidad. Es que ante el dilema, la disyuntiva entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda. Òmnium siempre va a ejercer derechos fundamentales. Añade que la sociedad catalana es pacífica y que los violentos son los policías. La sociedad catalana es una sociedad pacífica. Los destrozos de la Policía Nacional quizá tendremos oportunidad de hablar. Explica el papel de Òmnium. Es que el objetivo de Òmnium Cultural es movilizar la sociedad catalana. Por último, Jordi Cuixart amenaza... Y va a pasar exactamente lo mismo si aplican más 155 o si aplican lo que apliquen. La segunda en declarar ha sido Carme Forcadell, quien ha asegurado que el Tribunal Constitucional está politizado. Que en los últimos años ha habido una politización del Tribunal Constitucional. En la jornada de mañana habrá mucha expectación por las esperadas declaraciones de Mariano Rajoy. Concentración de políticos separatistas a las puertas del Tribunal Supremo. Todos ellos han realizado una defensa de los acusados. Incluso hay quien dice que Cuixart ha hecho un alegato contra la violencia. Hoy hemos asistido no solo a la declaración de un hombre valiente, de un humanista, de un luchador por las libertades. Hoy hemos asistido a un alegato histórico en defensa de la no violencia, del derecho de autodeterminación de Cataluña y de la desobediencia civil. Y lo hemos escuchado aquí, en Madrid, en el Tribunal Supremo. Nos tendremos que preguntar hoy también si nos conformamos con un Estado que persigue la libre expresión de las ideas en los parlamentos. Hoy acompañamos a la presidenta Forcadell, hoy defendemos sus derechos, nuestros derechos, y también hoy volvemos a decir que hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hizo ella. Carles Puigdemont pone fácil el trabajo a la justicia. El expresidente de la Generalitat y prófugo, lejos de arrepentirse de los hechos, lamenta haber suspendido la declaración de independencia del 10 de octubre de 2017. Well, my regret is on the 10th of October, when was expected at that day to declare independence of Catalonia, and I decided to suspend the effects of declaration. I think clearly that was a mistake. En apenas 2 meses se cumplirá un año de la publicación del reportaje de Javier Negre sobre los maestros de la infamia. En él se hablaba del claro adoctrinamiento en las aulas catalanas. El separatismo le señaló y le denunció ante la FAPE. La Comisión de Deontología dictamina que no vulneró las normas éticas de su oficio. Hoy nos acompaña aquí el periodista Javier Negre. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes de nada me imagino que alivio y alegría por este dictamen, pero ¿por qué le habían denunciado? ¿De qué le acusaban? Cuéntanos un poco. Bueno, el separatismo no se quedó contento con señalar a mi familia en redes sociales, dar sus datos personales, sus imágenes y ponerme a mí en una diana junto a Albert Rivera, y como no se quedaron contentos, pues también trataron de arruinar un poco mi reputación profesional, ¿no? Porque no hay peor cosa para un periodista. Bueno, hay 2 cosas malas, que es que te digan que te has inventado una historia o que te digan que estás yendo en contra de las normas de código deontológico que fija la FAPE, ¿no? Que es la federación que aúna a todos los periodistas. Entonces, cuando ellos vieron que yo publiqué esa historia de los 9 profesores que, según la Fiscalía de Delitos contra el Odio, habían menospreciado a hijos de guardias civiles por el mero hecho de serlo, pues al final decidieron también ahogar mi reputación y presentar una queja ante la comisión de la FAPE, que es la que estudia si un periodista está cometiendo comportamientos poco éticos, nada éticos, o si efectivamente, como ha sido en mi caso, no vulneré en ningún momento las normas éticas del periodismo. Presentaron una queja, a mí me llamaron de la FAPE, me preguntaron si quería presentar algún tipo de alegación, yo dije que no, que me remitía a lo publicado, que me sentía orgulloso de ello y que no quería presionar de ninguna forma para que ellos pudiesen emitir un veredicto de forma libre, sin presiones ni interferencias ni por mi parte ni por parte del medio. Me consta que ellos sí recibieron algún tipo de presión, porque el independentismo
también utilizó mi caso en redes sociales y también publicitó que se habían quejado ante la FAPE, y la semana pasada me llamaron de la FAPE informando de efectivamente que había quedado exonerado de cualquier tipo de responsabilidad y que mi comportamiento había sido ético, que yo había cumplido con mi deber, que mi información era veraz, porque hablaba de 9 profesores que según la Fiscalía habían señalado y humillado a hijos de guardias civiles. Algunos de ellos luego la justicia consideró que no habían humillado, pero se mantuvo ese escrito de la Fiscalía. Y ahí está la situación. Es decir, el independentismo no solo ataca personalmente, sino también quiere hundir reputaciones, y a nivel profesional lo intentaron hacer conmigo y no han podido, lo cual me enorgullezco de ello. Su trabajo, denunciado el adoctrinamiento, además de ser profesional, ha resultado cierto. Lo ha mencionado ahora un poco por encima, pero cuéntenos un poco más, profundice un poco más. ¿Qué contaba exactamente? Bueno, resulta que en las jornadas previas al 1 de octubre, al referéndum ilegal de Cataluña, hubo profesores que, según la Fiscalía, humillaron y se rieron de algunos hijos de guardias civiles, hasta el punto de que en alguna ocasión incluso hicieron llorar a alguna alumna menor de edad, y fue esta chica a su casa, incluso estuvo varios días sin levantar la persiana. La Fiscalía de Delitos de Odio, cuando recogieron esas denuncias presentadas por los padres, que eran guardias civiles, las evaluó y decidió presentar una querella e ir contra estos 9 profesores. A nosotros nos facilitaron los datos, nosotros en el diario El Mundo decidimos publicar sus rostros, porque también consideramos que el independentismo catalán y el separatismo no tienen ningún problema en dar la cara de Albert Rivera o de todos esos concejales constitucionalistas del Partido Popular y de Ciudadanos que luchan por la unidad de España. La dirección del periódico consideró que era legítimo publicar esas caras, igual que hemos publicado caras de concejales que son imputados o cargos políticos que son imputados y que luego son exonerados, y por lo tanto, como había un escrito de la Fiscalía que era bastante contundente, había una razón de ser para divulgar sus fotografías y contar lo que habían hecho según el escrito de la Fiscalía, y eran humillaciones de profesores que se negaban a enseñar el castellano, o que en la clase de inglés, en vez de enseñar el verbo to be, se estaban dedicando a menospreciar a hijos de guardias civiles o a obligarles a salir al patio en defensa de los supuestos presos políticos, que no existen, porque aquí en España solo hay políticos presos, nadie está en la cárcel por sus ideas independentistas, y podemos decir que ese ejemplo fue un ejemplo más de cómo las aulas catalanas se están utilizando para adoctrinar a los niños en los postulados del independentismo. Entonces eso es una auténtica vergüenza, que las escuelas catalanas lo que se hayan convertido es en máquinas de hacer más independentistas, junto a TV3, que es una televisión que habría que cerrarla ya y que el Partido Popular en su momento no la cerró y que debería haberlo hecho, como haber intervenido la educación en Cataluña, porque esos son los principales problemas, la educación y TV3. ¿Cómo describiría entonces la situación en Cataluña? ¿Se puede educar bien a un niño de una familia no separatista? Es muy complicado, porque me he traído aquí los datos de los 4.635 centros que hay de infantil, primaria y secundaria. De ellos, ni en uno solo se puede estudiar en castellano como lengua vehicular. Eso contraviene la ley y la Constitución, porque yo como padre en Cataluña debería tener el derecho a elegir el centro donde estudia mi hijo y a elegir también el idioma. La realidad es que muy pocos niños pueden aprender en castellano en Cataluña, y solo los niños que realmente tienen recursos económicos para hacerlo, en este caso sus padres. Es una realidad de que han salido profesores, niños, padres denunciando que las aulas catalanas siguen siendo un hervidero de ideas independentistas, y que hay profesores que en vez de enseñar latín o inglés están dedicando sus clases a enseñar a los niños a cómo ser mejores independentistas, a que España es un país contrario y que hay que luchar en favor de la República Catalana. Es decir, es una auténtica vergüenza que eso esté pasando, y el PP tuvo en su mano, es cierto que el PSOE y Ciudadanos no apoyaron ahí, para haber aplicado un 155 que hubiese intervenido de facto y en realidad esa educación, y TV3. No habría independencia en Cataluña si ahora mismo la educación estuviese siendo teledirigida desde Madrid. O sea, es una auténtica vergüenza ver los libros de texto de Cataluña
cómo las editoriales hablan de determinados lugares y cómo usan determinados nombres para referirse a España, y a mí me parece una auténtica vergüenza. Es decir, ahora un niño que se cría en una escuela catalana, que aprende ahí, es muy probable que acabe siendo independentista. O cortamos eso de raíz o el problema seguirá siendo. Desde luego. Javier Negre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y gracias por haberme invitado para restaurar mi honor y haber salido exonerado de ese señalamiento público que hizo el independentismo sobre mi persona, y que al menos haya quedado demostrado y acreditado que al menos soy un periodista que cumple con su deber, que soy un periodista honesto y que en ningún momento he ejecutado ningún comportamiento alejado de la ética. El placer es nuestro. Y gracias a la FAPE también. Un abrazo. Bueno, casos de adoctrinamiento que aquí nos hemos encargado de enseñarles día a día y que también se han trasladado incluso hasta la Iglesia catalana. Esta noche, al completo, en el Gato al Agua. ¿Podemos decir que usted es un cura separatista? Si te refieres a independencia catalana, sí. ¿Y qué piensa de la legalidad? Porque veo que tiene aquí usted la bandera, que no es la bandera legal en el ordenamiento jurídico español de ningún sitio, ¿no? Tiene usted como cura católico la estela aquí, la estela de allá y el lazo, o como veo por su simbología contra los que dan el golpe de Estado. No lo interpreto así yo, que sea un golpe de Estado, ni que la ley pueda prohibir un referéndum como el que queríamos hacer aquí. ¿Usted no defiende a un 50% de catalanes que no se sienten independentistas y que se sienten agredidos por los CDRs y acosados por los independentistas? ¿La Iglesia no tiene que estar con el débil? Sí. O sea, los únicos que empleamos violencia son los CDRs. Pues tampoco estoy de acuerdo. Yo ya me manifiesto. ¿Pero dónde está el límite, padre? ¿En que quemen unos neumáticos? ¿En que le hagan un escrache a Inés Arrimadas? ¿Y la Arrimadas ha tenido algún respeto con el resto de catalanes? Digo, si condena lo que representa el independentismo. El independentismo, repito, no solo representa esto, y no quiero darle más vueltas al tema. La Guardia Civil ha revelado que el bufet de Miquel Roca, uno de los 7 padres de la Constitución española, asesoró jurídicamente al movimiento independentista para la confección de la nueva Constitución catalana. Escribe sobre ello Esteban Urrizieta, periodista del diario El Mundo. Tenemos conexión en directo con él. Esteban, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Publicas hoy que se ha presentado un informe en el que se denuncia la existencia de un correo en el que se ofrece ayuda a Santiago Vidal. ¿Qué se dice exactamente en el correo? Bueno, pues el bufete Roca, concretamente por la vía del cuñado de Miguel Roca y socio del despacho Eduard Sagarra, se ofrece abiertamente, se compromete con el exjuez Santiago Vidal, que es uno de los líderes independentistas y concretamente la persona que llevó a cabo el proyecto de constitución de la nueva República Catalana Independiente, pues se ofrece a asesorarle jurídicamente en todo lo posible. En ese correo le pone una condición, le dice que el asesoramiento que va a prestar va a ser en secreto, dice textualmente entre bambalinas, porque el despacho, asegura ese correo, vive en gran parte del ministerio y por lo tanto de trascender que el despacho de Miguel Roca está asesorando a los líderes independentistas, nada menos que para elaborar una constitución catalana, pues tendría muchos problemas. Por lo tanto, se alcanza ese acuerdo, el correo electrónico no deja lugar a dudas, pero se pide por parte del despacho de Roca que se lleve a cabo en la absoluta intimidad. El socio y familiar de Roca, además, habría trasladado una serie de anotaciones para el proyecto de la Constitución catalana. ¿Cuáles son? Bueno, Eduard Segarra, el cuñado de Roca, analiza el proyecto realizado por Santiago Vidal de la Constitución catalana y dice que en una lectura preliminar le hace una serie de sugerencias, de anotaciones, de cuestiones que debe corregir y por lo tanto, bueno, pues ese correo electrónico que aporta la Guardia Civil es ya un asesoramiento jurídico en sí mismo, es decir, es el primer trabajo que realiza el bufete Roca
para los líderes independentistas, entrando ya en detalles concretos. Dice, por ejemplo, Eduard Segarra que hay que corregir las cuestiones de la posible doble nacionalidad que tendrían los ciudadanos de la República Independiente de Cataluña, o que hay que destacar en esa nueva Constitución el valor de la dignidad de las personas. Por lo tanto, entra ya en lo que es la letra pequeña de lo que sería la Carta Magna de una Cataluña independiente. Y por lo tanto nos encontramos con una situación absolutamente kafkiana y sorprendente, que es que el despacho de uno de los 7 padres de la Constitución española pues aparece asesorando a los líderes independentistas para romper esa Constitución española, creando la Carta Magna de un Estado independiente, ¿no? Una colaboración jurídica que además el bufete quería mantener en secreto. ¿Qué lleva a un padre de la Constitución española a colaborar con el separatismo? Bueno, esa pregunta habría que formulársela al señor Miguel Roca, ¿no? Desde luego es absolutamente sorprendente y casi obsceno que un padre de la Constitución española se dedique a estas cuestiones y sobre todo que asesore dejando claro que quiere hacerlo entre bambalinas, ¿no? A sabiendas de que está contribuyendo a la confección de un documento que es a todas luces ilegal. Recordemos que Santiago Vidal, el ex juez al que dirige el correo electrónico, es un magistrado que ha sido inhabilitado durante 3 años por el Consejo General del Poder Judicial, precisamente por poner en marcha ese proyecto de Constitución catalana que, bueno, pues según el propio órgano de gobierno de los jueces, es un documento que atenta contra la integridad del propio estamento judicial, de la Constitución española, del Estado de Derecho, y contribuir a eso, bueno, pues habría incluso que analizar si jurídicamente puede tener alguna responsabilidad. Bueno, fuentes próximas al despacho de Miguel Roca sostienen que Segarra lo hizo a título particular, que en el despacho no tenían conocimiento de esta cuestión, pero la realidad es que el asesoramiento y el correo electrónico se dirige desde, desde el propio bufete, es decir, Eduard Segarra firma ese correo electrónico remitido desde un dominio del bufete Roca. Esteban, gracias y muy buenas noches. Aumenta el electoralismo de Pedro Sánchez. El socialista ya entra en campaña con varios decretos sociales y el ofertón de empleo público. El Ejecutivo pretende aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia antes de las elecciones del 28 de abril. Fuentes del Gobierno confirman que la meta consiste en aprobarla y tramitarla antes de finales de marzo o a principios del mes de abril. De momento no hay cifras encima de la mesa, pero de acuerdo con lo que publica hoy el diario El Mundo, el número de plazas que se baraja sería incluso superior a la histórica cifra del pasado año, cuando el Gobierno aprobó una oferta con 30.000 empleos públicos, la mayor convocatoria desde el año 2008. 28 de abril, urnas, pero hasta entonces Pedro Sánchez seguirá gobernando y lo hará a golpe de decretos. Este viernes, último Consejo de Ministros, en el que se va a dar luz verde a la contrarreforma laboral o a medidas sobre igualdad laboral, pero la reforma de las pensiones en el aire, y todo ello por el fiasco del Pacto de Toledo. El momento en que haya un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, en el que, como no ha sido posible, en este momento no tengo duda de que la ministra Valerio sigue intentando hasta el último minuto poder volver a convocar el pacto y que haya algún tipo de acuerdo. Si no es posible hacerlo, porque estén ya los partidos en posiciones electoralistas que no les permitan avanzar, lo que haremos es nada más que se ganen las elecciones, convocar nuevamente el Pacto de Toledo, porque el sistema de pensiones es prioritario. Por querer aprobar decretos en funciones, Pablo Casado lanza duros reproches a Pedro Sánchez. Le acusa de querer instrumentalizar las instituciones. No es que hayan anunciado que iba a haber elecciones como hicieron Zapatero y Felipe González. El problema es que lo ha anunciado diciendo que iba a utilizar la Moncloa y la Diputación Permanente para seguir prometiendo lo que no pueden pagar y para lo que no tienen el apoyo legislativo como para poder hacerlo. Es decir, en 8 días pretenden hacer lo que no han hecho en 8 meses. No son los populares los únicos que vierten críticas. También su socio parlamentario de Podemos, que apunta a que el Partido Socialista no mantiene su palabra con respecto a la reforma laboral.
Desde agosto llevamos trabajando para que el Gobierno cumpla con ese compromiso que ellos mismos adquirieron, pero que, como ocurre muy a menudo con el Partido Socialista, prometen una cosa y después no la cumplen, y ahora nos encontramos en una situación en la que todavía seguimos esperando a que el Gobierno cumpla el compromiso de derogación de la reforma laboral, afirmándoles además que en este caso no han negociado absolutamente nada con nosotros a este respecto, sabiendo que tenemos un acuerdo presupuestario firmado que recoge estas medidas. El nacionalismo vasco no garantiza su apoyo a todos esos decretos. Dice que solo se va a alinear con el Ejecutivo en aquellos textos en los que coincidan plenamente. Para el PNV, estos decretos son campanas de campaña. Pues yo creo que ha tenido bastante tiempo como para haber hecho estas cosas, ¿no? Y me parece que ahora esto suena más a precampaña que otra cosa. No sé cuántos decretos va a aprobar el viernes, si es que va a aprobar alguno. Vamos, de hecho, solo me ha llegado el borrador de uno. Si nosotros no estamos conformes con la integridad del texto, pues votaremos que no. Las declaraciones que Pedro Sánchez realizaba cuando era oposición suenan ahora como una bofetada en su propia cara. En solo 8 meses ha aprobado 25 decretos. Parece que lo veía distinto cuando criticaba que se diera luz verde a 64 en 36 meses. Mire, en la oposición usted decía... El señor Rajoy decía que no se podía gobernar a golpe de decreto ley. Llevan 64 en 3 años y hoy ha anunciado otros 2 más, señor Rajoy. Más movimientos de cara a las elecciones. Como si de un gesto para contentar al separatismo se tratase, el Partido Socialista confirma que Josep Borrell, el actual ministro de Exteriores, será el candidato de la formación a los comicios del Parlamento Europeo del 26 de mayo. Siempre ha sido la opción favorita de Pedro Sánchez para ello, pero Borrell se había mostrado reticente a aceptarlo, hasta ayer, que fue cuando dio el sí definitivo. El perfil comunitario del titular de Exteriores y su defensa del constitucionalismo frente al desafío independentista catalán le convertían en el candidato idóneo para el socialismo. Ya había encabezado las listas europeas del PSOE en 2004. Fue justo en ese año la última vez en la que los socialistas fueron el partido más votado en las europeas desde el año 1989. Tras esos comicios, Borrell fue presidente del Parlamento Europeo entre el año 2004 y 2007. En el Partido Socialista ya le habían definido como el candidato natural para encabezar esa papeleta a las europeas que lideró hace 15 años. Hoy en las filas de Sánchez aplauden la decisión. Sino que tiene una visión muy clara del papel que tiene que jugar España como columna vertebral también de esa Europa. A mí me da mucha tranquilidad, y lo digo al margen de los partidos. Yo, que una persona como Borrell vaya a estar desempeñando puestos de responsabilidad en el Parlamento Europeo o si fuera posible en la futura comisión, a mí desde luego como español me da mucha tranquilidad. Lo mejor que tenemos, y por lo tanto no se trata de alejar de nada. Significa una apuesta muy fuerte por el proyecto europeo, en todo caso, y representa también en estos momentos en que hay una ofensiva reaccionaria en toda Europa, hay que poner gente con capacidad de liderazgo para llevar adelante este proyecto. Fichajes de precampaña. Ciudadanos se lanza a pescar candidatos para sus filas en otros partidos. Tanto a la derecha como a la izquierda, el partido de Albert Rivera se fija en miembros que estuvieron en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Se trata de Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes Regionales con el Partido Popular, la que se va a posicionar como cabeza de lista en Castilla y León. A Clemente, por cierto, ya la respaldan pesos pesados de las filas naranjas, como José Manuel Villegas. Y del Partido Socialista se han fijado en Joan Mesquida, exdirector general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se va a postular para liderar su candidatura al Congreso por las Islas Baleares. Pero nada es seguro, porque deberán pasar primero por primarias. Por su parte, atención, el Partido Popular de Madrid ficha a Pedro Aguado, más conocido por todos por hermano mayor. Isabel Díaz Ayuso ya estaría preparando su equipo de cara a las municipales y, según varias fuentes, le gustaría colaborar con Aguado en temas de juventud, acoso escolar o inteligencia emocional. Él mismo lo ha confirmado a través de sus redes sociales. En el Partido Socialista califican a Ciudadanos de veleta. Además, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, deja por los suelos a estos nuevos fichajes. Escuchen. Bueno, esto demuestra 2 cosas. Que Ciudadanos es un partido mudable, que lo integran personas muy mudables. Vienen de formaciones distintas
y que efectivamente se va nutriendo de personas que han estado en otras formaciones políticas y en todas ellas pues no precisamente han triunfado. Entonces, ese es un partido que lo recoge todo, pero que va muy en consonancia con su naturaleza, como digo, mudable. Cruce de informaciones entre Begoña Villacís y Vox. La formación de Santiago Abascal sostiene que la candidata de Ciudadanos estuvo meditando concurrir a las elecciones autonómicas de 2015 en Madrid por Vox, una oferta que finalmente declinó porque ya se había comprometido con Rivera. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La polémica ha surgido esta mañana a raíz de una información de ABC que asegura que Vox ofreció a Begoña Villacís formar parte como número 5 o 6 de su candidatura a la Asamblea de Madrid de las elecciones de 2015. Según esta publicación, Begoña Villacís se comprometió a meditarlo, pero finalmente la rechazó porque se le había adelantado Ciudadanos ofreciéndole ser cabeza de cartel al Ayuntamiento de Madrid. Villacís nos dijo que se lo pensaría. Indican desde Vox que se fijaron en ella por su perfil como jurista y por algunas de las intervenciones que había protagonizado en algunos programas de esta casa de Intereconomía. No he militado nunca en ningún otro partido que Ciudadanos. Es toda una campaña de desprestigio, ha dicho la concejal a su llegada al Ayuntamiento de Madrid. Desde Ciudadanos enmarcan esta polémica, así como la de la sociedad instrumental que poseyó la actual concejal en el Ayuntamiento de Madrid, en una estrategia de los partidos políticos para frenar su candidatura. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Sánchez, Torra, Iglesias y Maduro seguirán bailando juntos al ritmo de la noche si el voto del centro derecha se divide. Es el lema del partido de Pablo Casado. Bajo la estrategia de apelar al voto útil y con una vieja técnica del uso del miedo, el Partido Popular difunde su último vídeo preelectoral. Cambiamos ahora de asunto. Si hace pocos días el presidente del PP, Pablo Casado, prometía a los suyos suavizar su discurso y evitar discusiones en torno a cuestiones como el aborto, este lunes no podía evadir la cuestión y respondía así en la entrevista de Televisión Española. No vamos a caer en ese señuelo que pretende la izquierda, que ha sacado el aborto, la eutanasia no ha colado, y entonces estamos como el déjà vu del 2008 y de todas las partes, ¿no? Entonces yo tengo una posición muy clara al respecto, primero desde el ámbito personal. Yo desde el ámbito personal, como padre de un cinco-mesino, que con un inicio de parto o amenaza de parto en un tramo legal para abortar libremente según la nueva ley de plazos, yo tengo la experiencia personal de creo que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre simplemente sepan lo que llevan dentro, porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días, a partir de esas semanas 20, 21, la verdad es que creo que es bueno simplemente conocer que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma. Y así respondía la todavía diputada del Partido Popular, Celia Villalobos, y defensora del aborto al líder de su partido. La ley del 85 es mucho más permisiva que la de plazos. Pero siempre tienes un médico amigo que te certifica lo que sea, porque eso lo he vivido. A mí me parece mucho más garantista la ley actual. Yo aprobé la píldora del día después. ¿Por qué lo aprobé? Porque evita muchos abortos. Si lo utilizas bien y 24 horas antes, donde todavía no ha pasado nada, ni siquiera los más católicos ni los más pueden decir nada, bueno, pues evita muchos problemas a esas jóvenes. Yo creo que las mujeres somos muy conscientes de lo que significa un embarazo y lo que significa también tener que abortar. No necesitamos que un hombre venga a contárnoslo. No es la única figura conocida entre quienes defienden el mal llamado derecho al aborto que se ha molestado por las palabras de Casado. Editorial con Rosa Curaus Mons.
Celia Villalobos y el Gran Wyoming, esos grandes referentes de la moral universal, nótese la ironía, han respondido a las palabras con que Pablo Casado abordó el debate del aborto. Sin entrar a valorar, que nos daría para otro editorial, los argumentos utilizados por el líder popular para defender al no nacido, el hecho de que algo tan sencillo y a priori tan elemental como es reclamar que una mujer sea consciente de lo que está haciendo cuando decide acabar con la vida de su hijo no nacido, ha soliviantado al presentador y a la política. Villalobos, lo han visto, se ha preguntado que quién es un hombre para decirle a ella lo que es un aborto. Y Wyoming ha intentado corregir a Casado señalando que el feto es un ser vivo, pero no es autónomo. Dos preguntas. Si en lugar de Casado, un hombre, hubiera sido una mujer la que reclamara información para las mujeres que planean abortar, ¿le habría parecido una buena medida a la señora Villalobos? Y la segunda, si la autonomía es, según el criterio de Wyoming, el baremo por el que defender o dejar desprotegida la vida humana, ¿qué haría el presentador con un enfermo, con un anciano que no se vale por sí mismo o más allá, con alguien con discapacidad intelectual? Podrán empeñarse en defender el aborto, sí, pero por mucho que lo intenten no conseguirán convertir en bueno lo que es malo en esencia. Abrimos página económica y para ello tenemos aquí con nosotros al periodista Xavier Orcajo. Xavier, buenas noches, Salva. Bueno, hoy hemos conocido un dato millonario. Las irregularidades en la contratación pública costaron al menos 1.700 millones de euros, una cifra estratosférica. Sí, ¿A qué se debe? En 4 años tan solo, y las cifras son oficiales, son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y dice que nos podríamos haber ahorrado ese sobrecoste porque las administraciones, la central, la municipal y la autonómica de toda España, contrataron mal, contrataron en procedimientos cerrados. Esto es, no abiertos a la competencia, esto es, no publicitados, esto es de tapadillo, ¿eh? Si lo hubieran hecho de esa manera, presupuestos de obras de toda España, presupuestos de suministros a las administraciones, presupuestos de servicios, todo hubiera sido más barato. Y en solo 4 años, a ritmo de más de 1 millón de euros diario, esto se nos ha ido enquistando como un drama cuando la administración tiene obligación de que sus procedimientos sean abiertos y no cerrados. Es una cifra muy importante porque todas las administraciones pues suponen entre el 10 y el 15% del Producto Interior Bruto lo que contratan cada año. Así es que espabilen y que empiecen a hacer las cosas bien porque en ello nos va una buena parte de lo importante del dinerito. Desde luego. Otro asunto, Xavier. Reyes Maroto tiene un plan para la industria del automóvil, algo que parece contradecir la meta del Gobierno de que en el año 2040 emisiones cero de CO2. ¿Hay coordinación realmente entre el Ministerio de Transición Ecológica y el de Industria? No parece. Recuerda que hace muy pocos días contamos que a Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, le habían dicho en Europa que no podía prohibir los motores de combustión a partir del 2040, como pretendía este gobierno. Y ahora nos sale la ministra de Industria, Reyes, que dice que, oye, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a regar con 3.600 millones a los productores de automóviles de motores eficientes, también los de combustión, porque si no se nos van a ir las empresas que producen. Hay 17 fábricas del automóvil en España y esos señores están decidiendo los modelos de dentro de 5 o de 10 años. Si España no ayuda, pues ellos a lo mejor, como los costes son altos, deciden llevarse la producción de esos nuevos vehículos ya muy eficientes, aunque de motores de combustión, a otros lugares, o motores de gas licuado o motores eléctricos. Pues Xavier, gracias y muy buenas noches. Gracias. En tribunales, la Fiscalía de Madrid da un paso clave en el caso Máster y pide 3 años y 3 meses para Cristina Cifuentes al apreciar un delito de falsedad documental. Cristina Cifuentes, licenciada en Derecho, máster en Administración Pública. Y ahí está, en el currículum del que hace gala la página oficial de la Comunidad de Madrid. Un máster que, según el diario.es, terminó con notas falsificadas. Desde entonces, caras serias desde la universidad. Decían, todo debía haber sido un error. Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática. Tan solo 17 horas después, la presidenta rompía su silencio. A medianoche y desde su despacho, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid dejaba este mensaje en sus redes. Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar. Ya lo ven, Cifuentes no estaba dispuesta a callar. Unos días más tarde y a modo de defensa, anunciaba una querella con un par de periodistas que destaparon la noticia. En este sentido quiero anunciar la inmediata presentación de una querella criminal contra quienes han hecho acusaciones
Sin embargo, las investigaciones continuaban revelando cada vez más y más irregularidades. Le di clase, claro que le di clase. ¿Ella asistió a clase? No lo sé. ¿Cómo se le puede poner un 9 si no va a clase? Porque no llevábamos control de asistencia de los alumnos. Un mes más tarde, desde que se destapase el escándalo, el caso pasaba ya a manos de la Fiscalía. Y en medio de un pleno extraordinario que pedían desde la Asamblea de Madrid, Cifuentes se explicaba así. Lo he demostrado con documentos. Lo he demostrado con documentos y lo ha confirmado la propia universidad. Pero el tiempo se le agotaba a la presidenta y pese a que quería continuar con su agenda... Yo no me he planteado dimitir, porque creo que no hay razones objetivas para ello. Unos días más tarde, Cristina Cifuentes ya sí anunciaba su dimisión. Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una decisión meditada. No es una decisión, ni mucho menos, que tomo de manera improvisada, porque, como les digo... Hoy, casi un año después, desde que se destapase el escándalo, el fiscal considera que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid sí fue, como ya muchos creían, la inductora de la falsificación de las notas en su trabajo fin de máster. Parece así que la Fiscalía de Madrid ha dado un paso clave en el caso máster. Un juzgado paraliza de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. En él se autorizaba a exhumar los restos de Franco en el Valle de los Caídos. El magistrado entiende que no es urgente adoptar esta medida y que no se han elaborado los informes necesarios para garantizar que la obra se pudiese realizar con seguridad para los operarios. En un auto con fecha del 25 de febrero, el tribunal acepta paralizar cautelarmente la licencia de estas obras tras una demanda particular. El consistorio madrileño tiene 3 días para presentar alegaciones al texto judicial. Y hoy celebramos esa afirmación que reza que, como en España, no se come en ningún sitio. Y es que la alimentación es la clave principal en la buena salud de los españoles. ¿Quieren saber cuáles son los países más saludables de todo el mundo? Estén muy atentos porque les va a sorprender en la posición en la que estamos. Los españoles somos simpáticos, nos acostamos tarde, dormimos siesta, nos gusta la cerveza, hablamos mal inglés, pero si hay algo de lo que estamos orgullosos desde hoy es que somos los más sanos del planeta. Sí, han oído bien, tenemos buenos hábitos alimenticios, un excelente sistema sanitario y alta esperanza de vida. De estos índices depende, pero también resta puntos el consumo de tabaco y la obesidad. Nuestro país se ha convertido en el más sano del mundo según la edición de 2019 del Bloomberg Healthiest Country, que clasifica 169 economías. Supera a Italia, Islandia, Japón, Suiza, Suecia, Australia, Singapur, Noruega e Israel. España muestra la mayor esperanza de vida de la Unión Europea, solo superada a nivel mundial por Japón y Suiza. España muestra la mayor esperanza de vida de la Unión Europea. Para el 2040 se prevé que tengamos la más alta esperanza de vida, en casi 86 años, ya que se ha observado una disminución en la última década en enfermedades cardiovasculares y muertes por cáncer. Mucho se habla de nuestra comida, de la dieta mediterránea, con nuestro aceite de oliva virgen, tomatito, nueces, pistachos. Y es que, según los expertos, la alimentación habla mucho de nuestra salud y buena valoración de eso tenemos. Con respecto a otros países en Latinoamérica, los más saludables son Cuba, Chile y Costa Rica. En Norteamérica, Canadá ocupa la posición 16 y Estados Unidos la 35. En Asia, aparte de Japón y Singapur, destaca Corea del Sur. A la cola del ranking, las naciones subsaharianas y países como Haití, Afganistán y Yemen son los que peor salud tienen. Salud ya tenemos, habrá que empezar a pedir dinero y amor, que no falte. Vuelven las medidas por contaminación a Madrid. Activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, por el que se reduce la velocidad máxima a 70 km por hora en la M30 y también en los tramos de carreteras de acceso a la ciudad, es decir, las comprendidas en el interior de la M40 en ambos sentidos. El consistorio madrileño ha decretado el escenario 1 del protocolo vigente ante estos casos, que se activa cuando se registran 2 días consecutivos de preaviso o un día de nivel de aviso. Recomiendan desde el Ayuntamiento el uso del transporte público.
Militares españoles evitaron una masacre islamista en Mali y repelieron durante la madrugada de este domingo el ataque terrorista contra el centro de adiestramiento. Hablamos de todo ello con Bruno Navarro, analista en seguridad y defensa y militar en excedencia. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya lo hemos dicho, actuación de los militares clave, pero ¿por qué? Pues ni más ni menos porque cumplieron con su deber, así de sencillo, ¿no? Hicieron aquello para lo que habían sido entrenados, para lo que están entrenados, que es básicamente eliminar a los malos. En eso consiste el arte de la guerra, y cumplieron las órdenes de su puesto, que es aquí no entra nadie que no esté autorizado. Y sobre todo quizás que estaban alerta, porque hemos de pensar que eran las 3 de la mañana y uno puede pensar, y lo vemos en otros ejércitos, que la gente de guardia a las 3 de la mañana puede estar haciendo 1000 cosas menos lo que tiene que hacer, ¿no? Y basta con que estés hablando con otra persona en el lugar equivocado, fuera del vehículo o lejos de tu arma, estar con el móvil, estar de cháchara, estar adormilado, estar comiendo, estar haciendo cualquier actividad menos la que se tiene que hacer, que es estar alerta. Y estaban alerta, ¿no? El ataque era un ataque complejo, un ataque bien organizado. Es lo que se llama un ataque complejo porque une lo que son 2 vehículos bomba, 2 no 1, 2 vehículos bomba suicidas, pero también con un ataque de fusilería, de hombres con fusiles de asalto, ¿no? Un ataque bien organizado donde primero desembarcaron los hombres en una de las puertas de la base de Colicuró, a disparar, básicamente, probablemente para distraer la atención de los defensores, mientras los 2 vehículos ya vacíos y solamente con los conductores se dirigían hacia la puerta principal para cometer la masacre, ¿no? El primer vehículo cumple su objetivo inicial, que es embestir la puerta y sobrepasarla, hacerla caer, y en ese momento es cuando lo que no esperaban, y es que los españoles estaban atentos, y el fuego efectivo que realizaron detuvo e inutilizó el vehículo, con lo cual no le quedó más remedio al suicida que activar su explosivo. No detonó como debía detonar y prácticamente lo que produjo es incendiar el vehículo. El segundo vehículo ya no tenía hueco para pasar, estaba su compañero en medio, la puerta no había salido volando por los aires, intentó maniobrar de alguna forma para conseguir hacerse hueco y de nuevo los españoles inutilizaron ese vehículo, que sí que estalló, y esta vez como debía hacerlo, pero al estar al otro lado de la puerta, estar fuera, no causó los daños que esperaban. Así que bueno, por lo menos fracasaron, y de nuevo, y que desde aquí mi más sincera enhorabuena a todo el contingente español en Mali, especialmente a los valientes que estaban en ese momento de guardia y que cumplieron tan bien con su deber. ¿Cuál es el papel que desempeñan las tropas? ¿Dentro de qué misión se enmarcan? La misión es EUTM Mali, que es la misión de la Unión Europea, la misión militar de la Unión Europea en Mali, que es una misión, no es una misión de combate como si tienen los franceses, la misión Barkhane en el norte de Mali, que es una misión de combate contra el yihadismo. En este caso la misión de la Unión Europea es de entrenamiento, instrucción, entrenamiento y asesoramiento de las fuerzas de Mali, ¿no? La inició Zapatero, nuestra participación en ella, Zapatero, en 2013. Desde entonces estamos allí y actualmente con unos 250 efectivos que se dividen entre 2 cuarteles generales. El principal en la capital, en Bamako, con pocos efectivos, una treintena, y sobre todo en Colicuró, la base que ha sido atacada, donde está además el centro de instrucción y las fuerzas de protección, que son en este caso los que repelieron el ataque. ¿Quiénes están ahí en este momento? Porque hay rotaciones, lógicamente, cada X meses. En este momento está la Brigada Galicia, la Brilat, que son infantería ligera y que son precisamente los que estaban de guardia aquel día, y también la Infantería Marina, el 3er Batallón de Desembarco de Infantería Marina. Pero esto es la fuerza de protección, esto no es el centro de la misión. Ellos protegen a los que están haciendo propiamente el núcleo, el que da sentido a la misión, que es la instrucción y el asesoramiento, y para eso hace falta instructores y asesores, que vienen de los más diversos, de logística, de Estado Mayor, de artillería y de operaciones especiales, amén de otras diversas especialidades, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Fabricar batallones. Es la máquina de fabricar batallones, que estas misiones, que es la misma que hay en Irak, la misma que hay en Afganistán, bueno, similares, consisten básicamente en crear un ejército lo suficientemente potente y estructurado para que no sea necesaria una misión internacional, sino que ellos puedan llevar el peso de su guerra y, es más, acabar con la guerra. Se ha filtrado también que el grupo terrorista es el mismo al que el gobierno de Zapatero le dio 11 millones de euros. ¿Quién es exactamente y cómo podrían haber ayudado esos millones?
Bueno, el grupo probablemente sea el Jotanim, que es el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, en venganza por la muerte hace unos días de varios dirigentes, entre ellos su número 2. Ha sido un golpe muy fuerte, precisamente han sido la misión francesa en el norte de Mali, la misión Barkhane, los franceses quienes los han matado, pero la venganza va a todos, los extranjeros, sea misión de la ONU, misión francesa, misión de Naciones de Unión Europea, misión africana, ONGs cualquiera y cualquier ciudadano maliense que apoye a los extranjeros, ¿no? De ahí muy probablemente el ataque que hemos sufrido nosotros, ¿no? Jotanim es un grupo terrorista que surge en 2017, es muy nuevito, pero porque está formado por una agrupación de grupos que ya vienen de largo y que operan en la zona desde hace mucho tiempo, ¿no? Al-Morabitum, Ansar Dine, el Frente de Liberación de Macina y una parte de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es quizás Al-Qaeda en el Magreb Islámico, es el hermano mayor de todos estos grupos terroristas del Magreb y del Sahel, ¿no? Es un grupo, este Jotanim, que se le podría traducir, se le podría llamar perfectamente Al-Qaeda en Mali, porque eso es lo que es, y han rendido, por supuesto, obediencia al Zawahiri, al líder de Al-Qaeda, ¿no? Estos son los mismos que en 2015 atacaron el Hotel Radisson Blu en Bamako, en la capital, el cual se distinguió por su heroísmo precisamente un español que salvó muchas vidas. Otros, lamentablemente, fallecieron, hubo bastantes muertos, y estos fueron precisamente Al-Qaeda del Magreb Islámico y Al-Morabitum. Pero es que en 2010 son aquellos, Al-Qaeda del Magreb Islámico secuestró en 2009, se les liberó en 2010 a 3 cooperantes españoles, que fueron, como suele ocurrir siempre con los secuestrados españoles, liberados ilesos previo pago, se supone. Al final no se puede decir porque el gobierno nunca admite esos pagos. Todo indica que los ha habido, pero no lo admitirá nunca porque son ilegales. Son ilegales en varias normativas, varias leyes españoles porque se considera financiación de terrorismo. Es así de simple. Si yo pago un secuestro a un grupo terrorista, estoy financiando ese grupo terrorista para que siga matando a más y para que siga atacando y secuestrando, y ataques como el que hemos sufrido nosotros el otro día, ¿no? De hecho, fue donde denunciaros ante la Audiencia Nacional, este pago, supuesto pago, fue denunciado ante la Audiencia Nacional, se supone que entre 5 y 10 millones de euros, y Estados Unidos lo cifró en 7 millones de euros y hubo una queja formal, incluso del gobierno norteamericano hacia el gobierno español. Y es que ACMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, es el prototipo de grupo terrorista que sobrevive. Después de estar agonizando, sobrevive, remonta, renace y se convierte en lo que es hoy, que es una gran estructura terrorista, gracias precisamente a los secuestros y sobre todo a que los pagamos y quienes los pagamos, porque hay naciones, recordemos, que no pagan esos secuestros. Y en España pues tenemos los pesqueros Playa Baquio y Alecrana, tenemos los 4 secuestros múltiples por lo menos de 2 grupos de ONG en África, uno de ellos el que has comentado, o de 2 grupos de periodistas en Siria. Y la mayoría de estos secuestros, repito, aparte de alguno de los Estados Islámicos, es de Al-Qaeda en Magreb Islámico o Al-Qaeda en Siria. Pues Bruno, gracias y muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Tamboskaya Indeyka se convierte en la líder del mercado ruso de pavo en sus 2 principales ciudades, en Moscú y en San Petersburgo. La compañía, fruto de la alianza entre el grupo Fuertes y el grupo Cherkizovo, líderes en su sector en respectivos países, ocupan la primera posición en el mercado ruso en las 2 principales ciudades del país, en Moscú con una cuota del 43% y en San Petersburgo del 52%. La puesta en marcha del proyecto supuso una inversión total de 150 millones de euros, a los que se suman 20 más invertidos en aumentar su capacidad productiva con el objetivo de convertirse en líder de producción de pavos en Rusia, con un volumen actual de producción de 50.000 toneladas de carne al año. El impacto social y económico del proyecto es muy significativo, dado que ha supuesto la creación de 1 millar de puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos en la región de Tambov. Es una de las organizaciones productoras de pavo más grandes del mundo y su objetivo es atender la demanda de carne de pavo de toda Rusia y de países de Oriente Medio y también de Asia. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Mañana les esperamos aquí a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.